Muchas gracias, muchas gracias. No es la primera vez que vengo a Bogotá, ciudad que pues no conozco muy bien, pero siempre he tenido un gran interés por conocer la vida cultural de esta capital. Les voy a hablar de un libro que se publicó en Argentina y está en ediciones Librería Santa Fe. Traje algunos ejemplares, pero también este está disponible a la venta en el sitio web de la editorial. Como les ha dicho Edgar, yo lo invité este año a San José a que presentara la segunda edición de mi novela y el lanzamiento de la pequeña editorial artesanal que se me ocurrió montar. Entonces él tuvo la amabilidad de ir a San José a presentar el libro. Ahora les voy a hablar de este libro, El Segundo Movimiento, que no es una novela, es un ensayo, y lleva el título porque se refiere a un movimiento histórico que surgió después de 1937 y que explicaré en su momento. Este no es un ensayo solamente histórico, sino que también es una investigación profundamente personal. Me gustaría, antes de comenzar a exponer el contenido del libro, explicar un poco las coordenadas personales del proceso. Busqué la explicación de una serie de fenómenos que me afectaron vitalmente y que no me pude aclarar a mí misma en su totalidad cuando me sucedieron. Después de que hubieron acaecido, empecé una serie de viajes, de investigaciones y de lecturas que pudieran darme luz sobre los fenómenos que había vivido. Este libro no nació dentro de un marco académico, ni tiene carácter de tesis, ni intenta establecer una polémica. Al contrario, es la materialización de un proceso subjetivo y heurístico que da en la raíz de la historia de los últimos 70 años, puesto que se cumplió ya el 70º aniversario de la derrota de los trabajadores españoles en las calles de Barcelona en mayo de 1937. He dicho que este libro no intenta establecer una polémica. En efecto, es así. Todo lo que se menciona en él es historia conocida y ha estado al alcance de las mentes occidentales durante muchos años, si no fácilmente disponible, por lo menos accesible si se hace un esfuerzo. Como decimos coloquialmente en América Latina, no he descubierto el agua fría. Los vasos amargos de esta verdad han estado al alcance de todos los que quisieran tomárselos. No tengo tampoco ninguna intención de establecer un ejemplo ideológico ni propagandístico. Sé el lugar que ocupo en la sociedad que me vio nacer. Desde mi infancia he tenido, si no la vocación, por lo menos la inclinación del quehacer intelectual, con los consabidos obstáculos que enfrenta una mujer de mi clase social. Siempre he vivido lo que algunos han llamado una alienación confortable, es decir, mucho más cómoda y menos llena de penurias que la de tantos latinoamericanos de ambos sexos que se han dedicado a la ingrata tarea de pensar en nuestras sociedades. 2 días después de cumplir yo los 15 años, cuando cursaba la secundaria, murió el Che Guevara. Y recuerdo que hubo manifestaciones espontáneas de jóvenes en la pequeña capital de Costa Rica. Evidentemente, para mí fue un asunto interesante. Aquel hombre se había ido a las montañas de Bolivia a luchar por los campesinos. Cuando residí en los Estados Unidos en 1970, experimenté en carne propia el racismo por ser latinoamericana y me dejó perpleja la etiqueta que se me aplicó. ¿Qué era yo para ellos? Una speak, decían algunos, en serio o en broma. Otros con un intento menos racista, Spanish, que quiere decir española. Yo no era española. Por provenir de Centroamérica tal vez se me podía aplicar una etiqueta, pero resultaba que también a las personas estadounidenses de raza negra se les sometía a un tratamiento semejante, clasificándolos en formas absurdas que procedían de divisiones irracionales de la sociedad. En aquel momento había en aquella ciudad universitaria constantes manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, y también a las personas que participaban en ellas se las trataba despectivamente. Volví a mi país,
Estaba hirviendo en actividad ideológica la Universidad del Estado, que era la única que existía en aquel momento, con las aspiraciones de varios grupos que unánimemente, tanto fuera como dentro de ellos, se consideraban de izquierda. Con el tiempo llegué a entender que eran todas variantes de diversas posiciones traídas de fuera, que en el fondo hablaban en ruso a la clase dominante. Por características sociales propias de un desarrollo histórico particular, los enfrentamientos en mi país no fueron tan violentos como en otros países, aunque sí llegaron a las armas. Yo misma participé en un grupo que se decía maoísta. Con el tiempo llegué a entender que había sido la hábil jugada de un intelectual que quería convertirse en diputado, y lo logró al explotar la pseudo-oposición entre la China y la Unión Soviética. Utilizó con maestría la ignorancia y la credulidad de jóvenes que creímos que realmente se estaba haciendo una oposición a la sociedad. Por supuesto, no fue así. Aquel intelectual proveniente de una familia de militantes de un partido prosoviético logró su diputación y luego una larga y fructuosa carrera como soporte declarado de la sociedad. Yo viví en carne propia la práctica de una organización que decía que quería transformar la sociedad, pero que al actuar mantenía dentro de sí relaciones que pertenecían completamente al viejo mundo que se pretendía cambiar. No se limitó a eso, sino que también se engañó a los más crédulos, se falsificó deliberadamente la realidad para expulsar a los más críticos y se utilizó sin escrúpulos la mano de obra gratuita de muchos voluntarios para solidificar una carrera personal. Todo esto constituyó el material de una novela, La huella de abril, que reedité este año por mis propios medios. Pero la novela no fue para mí una forma suficiente. Como forma histórica, acarrea el peso de su propia descomposición. Eso también lo he vivido en carne propia. Es cierto, y no lo dudo, que se puedan escribir novelas muy logradas en este momento. Por cierto, aparte, pude leer en casa de Edgar la novela de Emilio Rosero, Los Ejércitos, y me pareció una novela impresionantemente buena. Cierro la parte. Pero precisamente parte de mi búsqueda consiste en apartarse de la forma literaria y buscar otra cosa, y ese intento se materializa en este ensayo. Es un título que tiene doble significado. Se refiere a sí mismo como título y por otra parte se refiere a la época histórica que vive la historia mundial después de la derrota del primer movimiento obrero en las calles de Barcelona en 1937. Mi propósito ha sido doble: estructurar un ensayo con un objetivo preciso y por otra parte determinar cómo se ha desarrollado el movimiento histórico. Si leen el libro observarán que la primera parte se inicia con un epígrafe del poema Altazor de Vicente Huidobro. Los fragmentos de este poema aparecen a lo largo del libro y este concluye con otro fragmento del poema que les leeré. Dice en este fragmento inicial que los obreros son la única y última esperanza. De hecho, el movimiento histórico ha demostrado que es así y de la manera más sorprendente. En la parte 1 del libro se centra en un texto que dice que el primer movimiento obrero había terminado en mayo de 1937 en Barcelona y que había abarcado casi 100 años, desde que empezaron los primeros enlaces europeos de Marx y otros revolucionarios en 1845. Este primer movimiento obrero fue derrotado y su aparente victoria en realidad ha sido su derrota. Tanto el reformismo como la instalación en el poder de una burocracia estatal que alegaba ser un partido revolucionario son las dos grandes manifestaciones de esta derrota. Me centro entonces en el problema de Rusia para comenzar el recorrido histórico. Debo insistir en que es heurístico